Imagina aprovechar la energía del viento de una manera innovadora. Los sistemas de energía eólica aerotransportada utilizan cometas para generar electricidad. Este dispositivo arrastra un cable que produce energía al subir y bajar. Así, se aprovechan recursos eólicos en altitudes inexploradas, alcanzando hasta 800 metros. A diferencia de aerogeneradores tradicionales, las cometas requieren mucho menos material. Pueden reducir el uso de componentes como torres y palas en un 90%. Elevándose por encima de las turbulencias terrestres, estos sistemas pueden generar potencias significativamente mayores gracias a la ley de la velocidad al cubo. Pese a su gran potencial, para su uso comercial, se necesita una regulación clara en el espacio aéreo. Las cometas, al estar conectadas por un cable, no deben ser tratadas como drones. Actualmente, experimentos con buques que usan cometas para propulsión ya muestran reducciones en consumo de combustible y emisiones. La asociación Airborne Wind Europe reúne a los principales actores de este sector. En Galicia, empresas como GEDAP están proyectando innovaciones en tecnologías AWS. Recientemente, se celebró la Airborne Wind Energy Conference, mostrando avances en este campo. El sistema funciona dentro de una ventana del viento. Al volar de espaldas al viento, la cometa genera tracción. Dependiendo del ángulo, se puede maximizar la potencia. Su movimiento de ochos permite aprovechar eficientemente las corrientes de aire. Un pionero en esta tecnología es SkySails, que creó un sistema que puede elevar la cometa a 300 metros. Funciona como un sistema de propulsión auxiliar, generando más potencia que las velas convencionales y distribuyendo la carga de trabajo del motor del barco. En España, la Universidad Carlos III trabaja en el primer laboratorio de energía eólica aerotransportada. Además, se planea un centro de pruebas en La Gomera, y proyectos en Galicia buscan utilizar cometas dentro del mar, similar a los parques eólicos offshore. Un ejemplar único es Dragon 12, una cometa submarina en las Islas Feroe que capta energía mareomotriz. Utiliza corrientes del mar para generar electricidad con capacidad de hasta 1,2 megavatios. Para impulsar estas tecnologías, se requiere demostrar su efectividad y cualidades. Se necesita un marco regulatorio que permita su desarrollo. Si un barco pudiera lanzar múltiples cometas, podría igualar la producción de un aerogenerador, pero con menor impacto ambiental. La energía eólica aerotransportada no busca reemplazar a los aerogeneradores, sino complementarlos en la transición hacia energías renovables. Con apoyo financiero y regulatorio, podremos ver un futuro donde la energía eólica en altas altitudes sea una realidad. Ahora que conoces más sobre la energía eólica aerotransportada, ¿te interesaría saber cómo podrían cambiar el futuro energético de nuestros barcos y de la Tierra?